El compositor, segunda parte. Un fanfiction en base al mundo de Emi la Robot. Por Alfredo Abraham Jiménez Contreras. Al día siguiente doblé cobijas, hice las camas, preparé el desayuno, terminé de limpiar y fui por mis cosas para ir a la puerta en espera de que los recolectores de la compañía vinieran a buscarme. Sin embargo, al quedarme de pie frente a la puerta, escuché cómo el señor Barroc caminaba hacia mi lugar. Sus tan peculiares zapatos de cuero refinado y lustrados casqueteaban sobre el suelo de madera tanteando incluso con su bastón con cabezal de cuervo. Estaba acercándose y yo esperaba simplemente que me indicara en qué momento debía irme. Pero fue todo lo contrario, pues su firme mano se posó en uno de mis hombros y escuché cómo suspiró larga y apaciguadamente. «Charlotte, te ofrezco mis disculpas», mencionó el señor Barroc. «¿Por qué?» «Mi señor, fui yo quien no siguió el protocolo. Yo soy quien debe disculparse». El señor Barroc negaba con su cabeza y me abrazó por un momento. Jamás en todos estos días creí ver al señor expresarse de esa forma. De hecho, es la primera vez que le escucho hablar aún más de una oración. Era una total sorpresa para mí. «Hija, no hay nada de malo en querer mostrar interés por la música. Me trajiste muchos recuerdos». «Es todo», respondió el amo Barroc. «¿Entonces no van a venir a recolectarme?», pregunté y esperé su respuesta. «¿Por qué haría yo tal cosa?», respondió mi señor. Era en definitiva mi más grande sorpresa. Lo que por varios días consideraba al señor Barroc como un hombre déspota, silencioso y resentido, terminó siendo un hombre gentil y educado. Después de esa mañana, mi señor me llevó él personalmente de vuelta a su despacho y me confesó la verdad de las cosas. Estaba destrozado porque, bien como yo sospechaba, él fue un magnífico maestro de orquesta por muchos años. Las personas de alta alcurnia formaban filas para ver sus conciertos, los más grandes compositores de época le enviaban cartas pidiendo consejos para sus propias partituras. Todos lo consideraban un hombre increíblemente talentoso hasta que dejó de componer debido a la deficiencia de sus huesos. El tocar el piano le costaba más y sufría dolores constantes de la espalda para mantenerse de pie. Dijo que tras pasar esos amargos días, la gente simplemente se olvidó de él. Intentó en su tiempo recomponer una partitura en honor a quien él consideraba su más grande mentor y maestro, Ludwig van Beethoven. Y con la pieza que sería Oda a la Alegría conseguiría recrear una voz poderosa con una sinfonía compuesta en gran nivel de percusión y armonía. Era uno de sus más grandes proyectos, hasta que le rechazaron todas sus canciones debido a la fama que poseía una nueva ola de artistas extravagantes y popularmente famosos. Dijo que su vida estaría completa si pudiera interpretar la Oda de Beethoven con una voz lo suficientemente poderosa que pueda cantar un solo sin necesidad de respirar, pero jamás encontraría dicha voz pues su discapacidad se lo impedía, además de que en varias ocasiones había recibido la dura crítica de componer música anticuada. El señor Barroc se sentó sobre su sillón y me dijo que siempre se decía a sí mismo que su único amor era la música, pero si un día no pudiese tocar más, ese día moriría su alma. Él muchas noches tiraba sus canciones al fuego teniendo los antiguos recuerdos felices, amargos, alegres y terribles allí reunidos. Una vez él se enamoró, pero no quiso mencionar qué ocurrió con la dama de la que él añoraba mucho. Podría suponerme la idea de lo que pudo haber sido. Me acerqué al señor Barroc a su lado y le imité tomando su hombro también con mi prótesis que podría considerar es mi mano. «Mi señor, no debe afligirse, admiro su pasión por la música, y por eso no debe detenerse, debe haber alguna forma en la que pueda seguir componiendo». En ese momento el señor Barroc siguió mirando las cenizas de la chimenea, pero noté por primera vez en mi estancia en esta casa, una chispa de vida que parecían brotar de sus ojos cuando me miró y me respondió. «Quizás yo ya no pueda, Charlotte, pero tú sí.
Desde ese día el señor Barroc me pidió que a partir de entonces le llame maestro y se dedicaría a enseñarme sus conocimientos profundos en el arte de los instrumentos musicales. Como deseaba haber comenzado mi sistema de grabación visual en cuanto mi maestro me llevó a la sala de música y me pidió que quitara las mantas de los instrumentos. Se veían hermosos, increíblemente a pesar de que eran los únicos objetos que evitaba pulir a la hora de mis quehaceres por órdenes estrictas de mi señor, hubieran mantenido su belleza y la pulida madera brillase hasta el poder verse mi rostro pálido en ellos. Entonces mi maestro comenzó a darme una charla introductoria sobre la verdadera historia de la música, lo que sería para él. Yo ya conocía los primeros indicios de la historia y reconocía a la perfección a los artistas que él mencionaba, pero la manera en la que mi maestro los expresaba eran únicas, me contagió su maravilla y pasión al hablar. Todo prosiguió y me llevó hacia el piano. Él me preguntó si sabía tocar y le respondí que sí, pues en el momento de que somos expedidas por la industria debemos por lo menos tener una capacitación latente de 5 instrumentos musicales, a los que se me adjudicaron piano, cello, violín, flautín y guitarra acústica. El maestro me pidió que le diera una demostración y di mi mejor pieza que pensé que podría gustarle. Tocata de Luna, escrita y compuesta por su mentor platónico. Mi sorpresa se dio a notar cuando dijo que a pesar de que era una buena sinfonía, dijo que no sintió el suficiente espíritu al tocar. Fue un poco estricto conmigo y dejó su bastón para mostrarme personalmente con sus propias manos. Era un honor que mi maestro se tomara la molestia, pero tuve que intentar detenerlo pues la osteoporosis de sus huesos estaban tan avanzadas que sus muñecas no se permitían doblar lo suficiente. El maestro insistió con su orgullo enaltecido y solamente esperando que pudiera lograrlo escuché atentamente. Fue como un sueño. La forma en la que los humanos tocan la música a diferencia que nosotros los robots, sin lugar a dudas es muy diferente, a pesar de que sigo la letra y la partitura tal cual, pareciera que mi señor era creativo a la hora de tocar Sonata de Luna. Su habilidad de manifestar a lo que yo creo que le llaman emociones en el piano era sin lugar a dudas única. Ahora veo por qué le llamaban eminencia y era un título que realmente debía ser respetado. Pasó más de un año y Dania dejó de venir pues le habían asignado otra persona a quien ella pudiese atender puesto que demostré desde hace meses mi capacidad para atender al señor Barroc, ahora mi maestro. Los días que mi maestro aprovechaba para hablarme sobre cómo diferenciar entre melodías y poesía mezclada a la música eran repetitivos para mí. Sabía todo lo que había que saber sobre música, pero los instrumentos que no tenía instalados en mi programación mi maestro se dedicó a enseñarme a usarlos. Me sorprende la capacidad que el señor Barroc poseía para componer, pero claro, era yo quien escribía las partituras y él ponía la letra, nota, melodía y entonamiento. Experimentamos en muchas ocasiones distintos tipos de acordes y melodías, y cada vez veía más a mi señor feliz, y eso me llenaba de gusto sintiendo su aprobación. Todos los días exceptuando los domingos, pues el señor Barroc quería que descansara y meditara mis nuevas creaciones melodiosas, practicaba cada instrumento por propia voluntad. Incluso mi señor de vez en cuando me pedía que saliéramos a dar un paseo por las campiñas que residen cerca de su mansión, eran realmente hermosas, podía observar cómo los viñedos crecían en una reserva campirana que eran vecinos de mi señor. Puedo decir que la pasión por la música regresó a mi señor y me contagió a mí por igual. En una ocasión, recuerdo que iba de vuelta de hacer compras en un pequeño mercado campestre camino de vuelta a la mansión. Estaba con calma pero descuidada, lo sé porque nunca vi como un hombre que parecía alcohólico se acercaba a mí, saliendo de la nada impidiéndome el paso. Parecía que no le gustaban mucho los robots e intentó ser violento conmigo. Por supuesto, estoy entrenada para estas situaciones de alto riesgo, simplemente iba a permitir que se acercara lo suficiente bajo mis advertencias y le cegaría totalmente los ojos con gas irritante, pero el hombre alcohólico recibió un golpe muy fuerte que vino desde atrás de él, por parte de un bastón con cabezal de cuervo.
Era el señor Barrow quien detuvo a aquel hombre y le advirtió que no se volviera a acercar a mí. ¿Te parece si te ayudo a cocinar en esta ocasión, Charlotte?, mencionó el señor Barrow mientras me ayudaba cargando la cesta de compras en camino de vuelta a casa. Maestro, usted no está en condiciones de cocinar, le respondí. El maestro simplemente rió por mi comentario y me tomó del hombro para seguir caminando juntos de vuelta a la mansión. Esa misma tarde, recuerdo que una vez que volví a abrir las cortinas y la ventana, el señor Barrow me miró fijamente mientras tanteaba al andar con su pierna mala. Parecía que estaba tramando alguna idea en especial y fue cuando le escuché preguntarme: «Charlotte, ¿quieres practicar canto?». «Por supuesto, maestro, ¿qué pieza gusta que entone para usted?», le respondí. «Oda a la alegría, versión Van Beethoven y la mía», me respondió mientras se giraba y me daba la espalda caminante y cojo hacia el salón de música. Cuando escuché aquello, recuerdo que uno de los mechones de mi cabello sintético se desacomodó y parpadeé sin poder creer el honor que me infirió. Fui muy entusiasta hacia el salón, mi maestro aguardaba allí, se veía firme, y por primera vez no noté molestias por mantener su columna rígida. Parecía tal cual un veterano de guerra dispuesto a servir a su causa, con su disciplina que eran las artes de la música. Sonreía desde un costado del piano y se sentó finalmente. ¿Recuerdas las notas de aquella noche todavía?, me preguntó. Sí, mi señor, respondí. Y cuando él me dio la señal, comencé a cantar. Mis manos estaban puestas sobre mi vestido una vez más, y mi mentón estaba en alto. El acompañamiento del piano de mi maestro era espléndido, y podía sentir que mi voz se modulaba, recordando los consejos que mi señor me dio. La partitura era estrictamente larga, únicamente solo hacía una vocal a capela, la inicial daba la entonante en alto y bajo como dictaba la nota. Fue más de 5 minutos que mi voz prevaleció a capella, sin pausa. Cualquier humano que lo intentase terminaría sin aire en el tórax, pero por ello estaba yo, y allí lograba al fin cantar la letra una vez terminada a capela. Alegría, oh hermoso destello de los dioses, hija de Eliseo, ebrios de entusiasmo entramos, diosa celestial en tu santuario. Fue con todo mi esfuerzo hacerlo de la manera más sutil, pero dejé llevar el instinto que creo haber fabricado con el pasar de los días. Repetía la letra y al mismo tiempo cambiaba la entonación para variar con mi voz. No era parte de la partitura, pero era mi creatividad activándose. Repetí una y otra vez hasta que iba subiendo el tono y por fin llegué quizás a la parte más complicada de la partitura recompuesta de mi señor, el tono alto en mayor para finalizar con una a capela final en menor. Lujuria por la vida fue concedida al hombre, y al querubín la contemplación de Dios. Ante Dios. Para cuando terminé de cantar, bajé con delicadeza mi rostro y ojos cerrados. Soy un androide, no necesito respirar, pero en ese momento realicé aquella gesticulación de inhalar profundamente y exhalar tal como me enseñó mi Señor para librarme de las penas y los nervios. Al levantar la mirada y abrir mis ojos, me sorprendí como mi amo estaba llorando. Estaba de pie frente a mí pues desde hace momentos había dejado de tocar el piano solo para detenerse a oír mi voz entonarse en agudo. Él, mi maestro, llorando y después, aplaudiendo, era una gran sensación de emociones que no podía almacenar en mi sistema de memoria, pero caminé hasta él preguntando si estaba bien, si necesitaba su medicina. Fue cuando me asusté al ser levantada del suelo de inmediato en un poderoso abrazo a mi cintura con sus manos firmes dignas de cualquier hombre juvenil que se manifestaron en ese momento, y cuando me hizo girar con él y volvió a ponerme en el suelo con tanta delicadeza, solo vi que aún cojeando se dirigió hacia el gran cuadro de la pintura de Beethoven y gritó: «¿Lo ves, Ludwig? Te dije que esta joven era talentosa». Yo solo era un androide. No conocía realmente el significado por lo que los humanos llaman vida. Solamente fui instalada y programada para servir. Por días de entrenamiento nos dejaron estrictamente prohibidas las charlas con respecto a religión, creencias y entre otras cuestiones similares.
Pues tal parece la humanidad no está preparada para afrontar ciertos criterios, y a lo largo de la historia, toda civilización siempre ha tenido la necesidad de creer en algo más allá de la muerte. Pero yo no iba nunca a contradecir a mi Señor, puesto que Él era mi mentor y me brindó suficiente cariño y afecto para sentirme aceptada por Él. Un día me encontraba como siempre haciendo limpieza matutina y no esperaba que mi maestro interviniera de forma abrupta en la cocina con noticias que para mí eran relativamente impactantes. Charlotte, es hora de que muestres al mundo de lo que eres capaz, mencionó el Señor, mientras yo dejaba la limpieza. Tome un momento para recapitular lo que dijo y comprender. Disculpe maestro, pero exactamente, ¿a qué se refiere? Un viejo amigo que aún sigue vivo como tu servidor, es director de la Basílica Sinfónica de Bellas Artes de la ciudad. Le pedí que me devolviera un favor y ese favor sería que tú te presentaras con la orquesta estatal. ¿Qué te parece, Charlotte? En ese instante lo único que recuerdo es que cerré mis ojos y casi me desplomé de espalda contra el suelo mientras sentía que casi me darían ataques de cortocircuito premeditado. Tuve que reanimarme de inmediato en cuanto recuperé mi análisis de memoria ya que el señor Barroc se estaba preocupando, y lo último que yo quisiera sería que éste tuviera preocuparse por mí. Una vez en pie le dije a mi señor que estaría más que dichosa de aceptar su propuesta y sería todo un honor cantar para la ciudad. Entonces mi señor asintió con la cabeza y me dijo: pues prepárate, porque tu presentación es esta misma noche. Continuará. Si te ha gustado, por favor suscríbete y deja tu like, eso nos ayuda a seguir trayéndote más contenido. No olvides también seguirnos en Facebook como Emi la Robot Fandom Latino. Muchas gracias.